Este peleador ostenta un récord de la mayor cantidad de victorias en combates de campeonatos unificados en la historia del boxeo, solamente compartido con Muhammad Ali. Este hombre se convirtió no solamente en una leyenda del pugilismo cubano y mexicano, sino también de uno de los grandes peleadores de la historia de Latinoamérica. Salió huyendo de su natal Cuba para llegar a uno de los mejores sitios en el mundo, en donde el boxeo es una cultura. Este peleador cubano fue recibido con los brazos abiertos en México, país que se convertiría en su casa por el resto de sus días. Él se convirtió tan importante en el medio mexicano que hasta Don Ramón en uno de sus capítulos mencionó que se parecía al Mantequilla Nápoles. Mucha gente comentaba que yo me parecía al Mantequilla. No. Que yo me parecía al Mantequilla Nápoles. Un peleador con un estilo fino, entregado al entrenamiento, que también perteneció a aquella generación de peleadores que por una u otra cosa perdían toda su fortuna, quedando en la miseria. Hoy la historia del gran peleador José Mantequilla Nápoles. Y gana por nocaut técnico José Ángel Mantequilla Nápoles. José Ángel Nápoles nació el 13 de abril de 1940 en Santiago de Cuba. En sus recuerdos más primarios están que se peleaba con todos los niños en la escuela, entonces los profesores lo expulsaban del colegio, pero irónicamente por el mismo motivo que lo habían sacado de las clases, por sus condiciones para el deporte, le permitían entrar nuevamente a la escuela. No pasó mucho tiempo para que empezara a pelear como amateur, así empezó a pulir su estilo. Su hermano también practicaba el mismo deporte y José Nápoles, con tan solo 18 años, el 2 de agosto de 1958, debutó como profesional noqueando a Julio Rojas y así empezaría su carrera. Rápidamente empezó a cosechar victorias, hasta que para 1961 ya llevaba 21 peleas, en las cuales había perdido solamente una. Champions. A latter part of the fights that I've seen him in. Se cree que para ese momento ya era conocido como Mantequilla Nápoles, ya que en una presentación de una pelea se confundieron con su hermano, así que lo llamaron José Mantequilla Nápoles. Así que regado el cuento de que su nombre era Mantequilla Nápoles, no había nada que hacer. Tampoco le disgustó y sabía que se seguiría llamando así por el resto de su carrera. Para 1961, Fidel Castro ya había llegado al punto más alto de la isla hablando políticamente, así que prohibió todo lo que tenía que ver con el boxeo. Pero esto era lo único que Mantequilla Nápoles sabía hacer. Llevaba 21 peleas y sus metas eran grandes. Tenía sueños importantes, sueños que en la isla eran imposibles de ver realizados. Y como en la Cuba de Fidel Castro, salir por las buenas no es nada fácil, José Nápoles debió de huir a México y llegó al sitio perfecto. Desde que llegó se sintió como en casa. El pugilismo es cultura mexicana y allí empezaría a pelear en 1962. Hizo su primera pelea frente a Enrique Camarena. Ese día lo noqueó, sin saber que empezaría una carrera muy exitosa que lo llevaría a convertirse prácticamente en un mexicano más. Extraordinaria que ha demostrado hasta estos momentos, es el 9º episodio de la pelea. Este gran boxeador de Santiago de Cuba, pero ya más mexicano que las enchiladas, José Ángel Mantequilla Nápoles. En palabras del mismo José Nápoles, se quedó en México porque allí lo querían mucho. Desde 1962 hasta 1968 realizó alrededor de 40 peleas. Empezó a sentirse más mexicano que cualquiera. El día que peleó por primera vez por los títulos mundiales frente a Curtis Scott en 1969, el 18 de abril, hizo que sonara el himno mexicano antes de la pelea. Antes de iniciarse la pelea fue cantado a petición de Mantequilla Nápoles el himno nacional mexicano. Mantequilla Nápoles había tomado a México como su nueva casa y México lo había recibido de igual forma. El cariño era recíproco. El cubano había llegado a un país ideal en donde podía practicar y ejercer su carrera con toda libertad. Solo dependía de él y sí que tenía talento para llegar muy lejos. La primera vez que peleó por un título mundial fue contra Curtis Scott. El estadounidense había tenido una gran carrera, se caracterizaba por su extremo entrenamiento, era riguroso en su gimnasio, pero llegó otro que era más duro que él.
El Mantequilla Nápoles hacía cosas que otros púgiles no hacían en el entrenamiento. Salía a correr mucho más tiempo que los demás, así que se convirtió en un gran atleta, y para pelear contra Curtis Scott tenía que tener las condiciones necesarias para poder ganarle. Había llegado lo que él tanto había querido durante 63 peleas. Ese día ganó después de que se retiró Curtis Scott en el round número 13. Una granizada de cuero feroz, despiadada de Mantequilla Nápoles. Observen ustedes a Curtis Scott tapándose, cubriéndose con los brazos, los antebrazos y los guantes para bloquear los golpes de Mantequilla Nápoles. El Mantequilla se había aferrado a darle tantos puños a Curtis Scott que no aguantó la pelea y le quitó los títulos mundiales. Vendría la primera defensa nuevamente contra Scott ese mismo año, pero en el mes de junio, esta vez en la monumental Plaza de Toros de México. El estadounidense no pudo con el hombre que había nacido en Cuba. El Mantequilla Nápoles no lo dejó pasar del 10º round y ratificaba que era el mejor peso welter del momento, con los cinturones de la AMB, CMB y de ring. Y gana por nocaut técnico José Ángel Mantequilla Nápoles. Antes de seguir con la historia, hay que anotar, el hombre que para ese momento era cubano, llegó a la casa del presidente, el presidente del momento, Gustavo Díaz Ordaz, con el ánimo de hacerle un homenaje al nuevo campeón. Le dijo que qué necesitaba. Sin pensarlo mucho, José Nápoles le dijo que necesitaba la ciudadanía mexicana. Así que después de 48 horas, José Mantequilla Nápoles era nuevo ciudadano mexicano. Empezaría a defender sus títulos. La segunda defensa sería contra Emily Griffith, ganando la pelea en 1969. Con este título, Nápoles no duró mucho, pues el 3 de diciembre de 1970 perdió los títulos contra Billy Backus. Pero el Mantequilla era duro y tenía que sacarse la espina, así que pidió la revancha y en 1971 recuperó los títulos AMB, CMB y de ring, noqueando a Billy Backus en el 8º round. Realizó defensas frente a Lewis, Rad Charlers, Adolf Reed, Ernie López, Roger Mentrey, Click Gray. Después de estas defensas, en 1974 se enfrentaría contra un duro, un peleador fuerte que tenía muchas capacidades y que se convirtió en una leyenda del pugilismo latinoamericano. Estamos hablando del argentino Carlos Monzón. El 9 de febrero de 1974 fueron protagonistas de una gran batalla que se llevó a cabo en Francia. Esta vez el cubano mexicano perdió contra Monzón en el 6º round, derrota que le dolería toda la vida al Mantequilla Nápoles. He wants to stand there and hold the ring the whole time and use the left jab. Yes, Nápoles really has to take chances. I agree with you, Gil. This fellow Nápoles is fighting the smart fight now. He's tucking himself inside. Aunque perdió los títulos ese día, seguía sumando una gran cantidad de peleas unificadas. Pero no pasaría mucho tiempo para que en ese mismo año de 1974, el Mantequilla recuperara los títulos contra Hegemon Luis. ¿Qué? Con Hegemon Luis. Última pelea, Mantequilla Nápoles. No la viste, chavo. Otra vez tenía en sus manos los cinturones welter de la AMB, CMB y de ring, realizando 3 peleas más, una contra Horacio Agustín Saldano y 2 contra Armando Muniz. Así se convierte en uno de los 2 peleadores que más defensas por el título unificado ha realizado en la historia del pugilismo, récord que solamente comparte con el gran Muhammad Ali. José Mantequilla Nápoles, en la última pelea contra Muniz, ganó el título WBC, así que ostentaba el título WBC, AMB y CMB y de ring. Nápoles en ese momento tenía todos los cinturones, estaba en un alto nivel después de 20 años de carrera. Esto no lo hace cualquier peleador, por eso se ha convertido en una de las leyendas más importantes del boxeo latinoamericano. Para el año de 1976 realizó su última pelea frente a John Straits, pelea que perdió. Para ese momento completaba 88 peleas, de las cuales obtuvo 81 victorias, 54 por la vía del knockout. ¡Mantequilla le ganó a Mantecota! Después de anunciar su retiro, Nápoles se convirtió en uno de los pocos púgiles que dicen retirarse y lo cumplen fielmente. Nunca más volvió. Para ese momento, Nápoles se había convertido en una estrella en México, había actuado en una película, era un famoso pugilista que había tenido mucho dinero, pero lastimosamente las apuestas y no saber manejar el dinero hicieron que el Mantequilla Nápoles perdiera todo lo que había ganado. Perdió todo. La falta de saber administrar el dinero y alguna que otra adicción le hicieron perder su fortuna. Lo que nunca perdió fue el amor del pueblo mexicano.
Así que las distintas asociaciones y otras personas que lo querían por todo lo que había logrado para el boxeo mexicano le siguieron ayudando para mantenerlo de una forma digna. El cariño del pueblo mexicano lo sostuvo hasta el 16 de agosto del año 2019, en donde a los 79 años de edad se fue para siempre de la vida física, pero hoy muchos lo recuerdan. Esta fue la historia de uno de los grandes campeones del boxeo latinoamericano. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados, y suscríbete. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Bye.